Durante esta semana los niños estuvieron tratando un tema que tiene que ver con el caminar de la fe. Y esto del caminar de la fe tiene que ver con cosas que nosotros experimentamos todos los días. La verdad es que toda nuestra vida es eso, es un caminar hacia lo desconocido. Todos los días realmente hacemos eso, caminamos hacia lugares que no conocemos. Todos los días vamos a enfrentar situaciones distintas, pero en cada uno de ellos, si tú has decidido tomar a Jesucristo como tu guía, la verdad es que mucho del camino realmente ya está avanzado. Finalmente es Dios el que te va a mostrar cuál es el camino que tú debes de seguir. Ahora, eso es lo que Dios está haciendo realmente en la vida de cada creyente. Sin embargo, hay creyentes que les ocurre esto. En algún momento están en una sana relación con Dios y de pronto se van enfriando, lo van olvidando, incluso lo dejan pasar. Conozco personas que han conocido acerca de Jesucristo y que después de algunos años incluso me cuentan de las cosas que lograban hacer, de cuando eran jóvenes, de los distintos momentos en los que ellos vivían en una excelente relación para con Dios, pero cuando me ha tocado conocerlos, algunos de ellos apenas si asisten a las iglesias, apenas si guardan un poco de la lectura bíblica y quizás en algunas ocasiones apenas si solamente se congregan. La vida de Daniel es importante por varias razones. No solamente fue un jovencito que en su adolescencia está dispuesto a seguir los mandamientos de su Dios. Los capítulos del 1 al 6 del libro de Daniel realmente abarcan aproximadamente 70 años de historia. Es decir, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía alrededor de 12, 14 años. Pero 70 años después es el capítulo del libro en el capítulo número 6. Es decir, han transcurrido 70 años. Si puedo decirlo así, el capítulo 6 del libro de Daniel, probablemente él tiene alrededor de 85 años. Es un hombre que conoció del Evangelio de adolescente, de la Biblia, empezó su relación con Dios ahí, probablemente en la educación de sus padres, pero a lo largo de toda la vida, él ha permanecido. La Biblia enseña algunas cosas que son importantes acerca de todo esto, porque él no solamente estuvo ahí, no solamente conoció, sino que permaneció en el camino. Y permanecer en el camino, podemos encontrar en este texto pautas que fácilmente podemos seguir cada uno de nosotros. Quiero que busquen su Biblia en el versículo número 3. Daniel permaneció en el camino. 70 años después, él sigue en el camino al Señor. Ahora, la pauta número 1 es para permanecer en el camino, es muy sencilla. Vea el versículo número 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Vea lo que el texto dice. Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el sitio. La primera pauta es saber que la presencia de Dios está en nuestra propia vida. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, no importa cuál sea el camino en el que tengas que andar. Daniel sabía que la presencia de Dios estaba con él desde los 15, 16 años cuando encontramos la historia bíblica. Pero a través de la vida empezó a tener dificultades, hubo momentos difíciles, unos momentos muy, muy críticos, y 70 años después nosotros podemos darnos cuenta que la presencia de Dios sigue estando sobre su propia vida. Entonces, la primer pauta para que nosotros permanezcamos realmente no depende de lo que nosotros hacemos, por una razón. Porque una vez que Dios te tomó a ti, no importa qué hagas, una vez que Dios te eligió a ti para que fueses hijo suyo, Dios va a permanecer al lado tuyo. Realmente no somos nosotros los que permanecemos, es Dios el que permanece. Entonces, puede ser que yo me desvíe, Dios no me va a abandonar. Una de las expresiones en la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y es que Dios, cuando me cobijó para ser su hijo, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios va a permanecer con él. Puede ser que yo me equivoque, puede ser que yo extravíe el camino, pero voy a seguir siendo hijo suyo. Eso no va a cambiar porque Dios en ese sentido no va a cambiar nunca. Podemos ir a la siguiente pauta. Ahí vamos a tener que considerar dos versículos. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, ve una cosa que es importante ahí.
Él está buscando la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios está ahí. Ahora vamos hacia el otro lado. ¿Cómo estoy buscando yo la presencia de Dios? Conozco personas que solamente oran el día que vienen al templo, y eso porque alguien dirigió la oración. En otras ocasiones hay quienes oran solamente en el momento en que hacen los alimentos, o hacen alguna oración sencilla: Señor, bendíceme y ahí me voy al trabajo. Este hombre tenía 3 tiempos de oración: en la mañana, al mediodía y por la tarde. 3 momentos en el día donde él estaba buscando la comunión con Dios. Yo sé que para algunos puede parecer cansado, o incluso simplemente ser considerado como otra práctica religiosa. Realmente no sé si lo tengas que hacer 3 veces o 5 veces al día, pero ¿por qué no empiezas a considerar a Dios a lo largo de todas las cosas que tienes que hacer? Cuando estás haciendo eso, cuando buscas la comunión con Dios, seguramente la intimidad con el Señor se va a ir fortaleciendo. Pero además de intimidad con Dios, va a ocurrir algo más. Vas a poder tener consejo, dirección, y en los momentos críticos que Daniel atravesó, como seguramente cada uno de nosotros podemos atravesar, en cada momento crítico, ahí la presencia de Dios va a estar acompañándote. Vamos a nuestra tercera pauta. Ve lo que dice ahí. Perdón, ahí mismo. No, regrésame una lámina, por favor, porque nos falta el versículo 11. El versículo 11 es importante. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Versículo 10, he hablado acerca de esto. ¿Por qué quise enfatizar esta área? Comunión con Dios es fundamental. Observa, una parte es lo que Dios hace, y Dios ya dijo que no te va a abandonar nunca. Ahora, del otro lado, está nuestra respuesta. ¿Cuánto estamos nosotros buscando a Dios? Entonces, cuando ambas cosas coinciden, obviamente generan una sinergia increíble, porque Dios está buscándote. Pero si tú también estás buscándolo, seguramente no solamente le vas a encontrar, sino que en particular vas a encontrar bendición. Ahora sí, nuestro versículo siguiente, nuestra tercera pauta: confiaba toda su vida hacia el cuidado de Dios. La historia de Daniel de verdad es complicada. En estos fragmentos quiero que pienses una cosa que está en el trasfondo de todo esto. Pasa esto: él había sido cautivo por los babilonios, pero ya era una persona que había sido conquistada y la habían esclavizado. Después de que está siendo esclavizado por los babilonios, llegan los medos y conquistan a los babilonios. Y él simplemente cambia de dueño. Y más tarde llegan los persas y conquistan a los medos. ¿Sabes lo que puede significar para una persona que simplemente cambió de dueño? El estado anímico en el que podrían encontrarse. Las dificultades de que los babilonios querían que adoraran a sus dioses, los medos querían que adoraran a sus dioses, y los persas querían que adoraran a sus dioses y que les fueran fieles, ¿sí? Pero Daniel se mantuvo en el camino y permaneció. Y algo del por qué permaneció está ahí: porque él confiaba realmente en que el Señor habría de cuidarlo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando como siempre lo había hecho. Entonces, podrían haber hecho otras cosas. Podría él haber recurrido a la gente. Él trabajaba para el emperador, ¿sabes? Solamente hay una persona que realmente puede cuidar de nuestra vida en cualquier circunstancia en la que estemos. Yo sé que nosotros pedimos a la gente, a los médicos que nos atiendan. Y sé que buscamos a la gente que está en la política, o buscamos a la gente que está en el poder económico para que en algún momento nos puedan favorecer. Eso es parte de lógica de nuestra naturaleza humana. Pero nuestra confianza última solamente puede estar puesta en Dios. Y eso es lo que realmente Daniel estaba haciendo. Su confianza solamente estaba puesta en Dios. Entonces, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, Él finalmente va a lograr y va a producir resultados que son importantes para nosotros. Seguimos a la siguiente lámina. Por favor, ve lo que ocurre, 3 cosas que ocurren rápidas con respecto a cuando tú estás permaneciendo en el camino. Número 1, la gente te conoce, sabe cuál es tu forma de vida. Velo en el versículo 5. Aquellos
hombres. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos te conocen. Quiero que pienses un momento ahora. ¿Qué tanto conoce la gente de ti? ¿Te conocen como alguien que adora a Dios? ¿Como alguien que tiene su vida entregada y tiene un compromiso con el Señor? ¿Te conocen de esa forma? ¿O te conocen porque eres el enojón de la colonia? ¿Te conocen porque a lo mejor eres el tipo que siempre deja su auto mal estacionado? ¿De qué forma te conocen a ti? Esto tiene que ver con puse una letra T en la lámina, porque eso tiene que ver con testimonio. Tu testimonio es importantísimo. El testimonio de Daniel era tan importante que aún todos sus enemigos sabían exactamente cuál iba a ser la conducta de él. Sabían que cuando viniera un edicto de este tipo, como el que leímos hace un rato en la Biblia, sabían que cuando viniera un edicto como este, él no iba a cambiar de opinión, sino que iba a permanecer en el camino. Todos vamos a enfrentar problemas, sin duda. Todos en algún momento los enfrentamos. Cuando llega el momento crítico, ¿vas a permanecer en el camino o no? La gente sabía que Daniel iba a permanecer en el camino. Y eso precisamente significó después una bendición para con él. Porque incluso sirve de testimonio, porque aún sus enemigos saben que él es un hombre que va a permanecer en el camino. Versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Dios, yo no he hecho nada malo. Dios no solamente te cuida, sino Dios es capaz de intervenir al favor tuyo. Y esto es importantísimo. Dios siempre va a cuidar de los suyos. Dios siempre tiene un cuidado especial para los que han creído, confesado en Él como su Señor, como su Salvador. Siempre lo va a hacer. No hay forma de que ello cambie. Dios nunca te va a abandonar. Dios te tomó de la mano y Él te va a continuar llevando a lo largo de toda la vida. Lo que tú tienes ahora que hacer es simplemente confiar. Pero para todos aquellos que confían en el Señor, que están dispuestos a poner sus manos, su vida en sus manos, cuando tú estás dispuesto a hacer eso, Dios sin duda, lo va a hacer y va a traer bendición. Y cuando enfrentes dificultades, Dios va a proveer. ¿Sabes? Esta semana que transcurrió ha sido bien interesante. Estaba yo por aquí trabajando y por ahí creo que el lunes por la mañana, un amigo en Guadalajara, un pastor de Guadalajara me dice: pastor, por favor, quiero que ores acerca de esto. Y ya me empieza a contar el caso de un hombre que estaba por ser ingresado a un hospital y hacía falta el riñón y hacía falta el dinero para pagar la cirugía. Eso ocurrió en esta semana. ¿Sabe? No sé cuántos cientos de personas habrán estado orando en ese momento. Empezamos a compartir el motivo de oración con mucha gente y en la madrugada recibo el mensajito. Nada más me dice: Francisco, ya salieron, están bien. Ya después por la mañana me comuniqué el martes y entonces Dios había actuado a favor de ese hombre. Dios lo había tomado para él y Dios proveyó un donador, Marco Polo, y después proveyó también los recursos para que esta persona pudiera ser intervenida. En el momento que me lo dijeron en la mañana, me dijeron: faltan 150,000 pesos. Y uno piensa, ¿de dónde van a salir? Dios proveyó. No sé de dónde, pero Dios proveyó. Porque Dios nunca abandona a los suyos. Entonces, puede ser que tu situación no sea grave como la que ocurrió este día lunes con Javier. No conozco a esta persona, por cierto. Simplemente me pidieron que oráramos por ellos, pero Dios ha bendecido y Dios obró maravillas a través de esta persona. Número 3, Dios es glorificado cuando nosotros permanecemos en Él. De verdad que Dios es glorificado y por eso quise poner ahí algo acerca de la alabanza. Quiero que vean los versículos 25 en adelante, porque ya no son las palabras de Daniel, sino que el testimonio de Daniel realmente ocurre algo. Todas esas herramientas son
herramientas que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Qué es con lo que contó Daniel? Número 1, contó con la presencia de Dios en su vida. Así es que si tú ya has creído en Jesucristo y has confesado que Él es el Señor y tu Salvador, la presencia de Dios va a estar en tu vida, va a permanecer y nunca Dios se va a apartar de ti. Entonces, si tú ya tienes eso, ahora viene la otra parte. Acércate a Él, confía, y los resultados, sin duda, serán de bendición para cada uno de los que en Él confiamos. Oremos. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor, por darnos esta historia increíble de los que permanecen en ti. Que tu nombre sea glorificado. Gracias porque podemos confiar, porque tú siempre permaneces a nuestro lado. Gracias porque tu amor es para siempre.